Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido con el fin de capacitarnos de manera continua de lo que se relacionan temas del área de contaduría. Va dirigido a todos los que aman esta profesión, profesores, estudiantes, contadores públicos, contadores privados y todos los que día a día quieren aprender algo nuevo. Ya casi cerramos este año 2022 y estamos ya casi con el último programa de este año. Y como estamos ya con cierre fiscal, vamos a continuar con temas relacionados al cierre contable 2022. El tema de hoy es aspectos contables que no pueden obviarse en el cierre contable, NIC 10, NIC 16 y NIC 36. Nuestro invitado es Cristian Marín Navarro, profesional en contaduría pública, contaduría privada. Es miembro de varias comisiones de los colegios profesionales, como es la de consultiva del Colegio de Contadores Privados, y amplia experiencia en nuestra profesión, profesor en varias universidades como la UNED. Le damos la bienvenida, Cristian, cerrando año. Gracias a Dios ya casi terminamos y esa es la segunda vez que nos visitas en este año. Sí, muchas gracias, Ivette, un placer estar acá, compartir nuevamente con todas las personas que nos ven por medio de las diferentes plataformas y aprovechar siempre estas instancias porque son parte del día a día y compartir estos temas de normativa, en algunos casos a veces temas tributarios, pero siempre con toda la voluntad, con toda la posibilidad de venir y agradecerte porque realmente, como te lo decía ahora, este programa, la forma de sostenerse durante el año, durante tantos años también, pues es de alabar y es también de felicitarte, más ahora que estamos ya en las últimas semanas del año y pues agradecido por la invitación. Muchísimas gracias y a todos, tanto usted como todos los que han venido durante este año, que eso estábamos conversando, cuántos programas hicieron durante el año. Yo calculo que fueron si acaso 3 semanas que no se pudieron hacer exámenes, hoy mismo estoy en la U, programa por que se iba la electricidad o que canceló el expositor por X o Y. O porque por trabajo no podíamos venir, pero realmente fueron muy pocos este año los programas que se cancelaron y que gracias a Dios volvimos a Radio Costa Rica, así que un gran saludo a todos los que nos escuchan por medio de la radio, que son todos aquellos que trabajan de noche, normalmente nos escuchan mucho los compañeros que trabajan de noche. Muchísimas gracias por seguir el día a día estos temas de interés para todos y los que nos ven de manera diferida, que son bastantes también, que nos ven diferidas por medio de nuestro canal de YouTube, por medio de las diferentes redes sociales y todos los que a veces nos ven no una vez, sino 2 veces. Decía una vez un contador, dice, es que yo me metí, agarré apuntes y volví a seguir el programa. Entonces, la idea es eso, dejar material. El programa de hoy, Cristian, quiero como que enfoquemos algo que yo siempre lo he pensado. Nosotros como contadores públicos y privados, tenemos que explicarle a nuestros clientes o hacer una cultura de que la contabilidad no es solo fiscal. Que yo por eso traté de anunciar el programa Cierre Contable. O sea, tenemos un cierre de contabilidad a diciembre y a la vez un cierre fiscal a diciembre. Pero el cierre contable va dirigido a las normas. Correcto. Lo que estamos aplicando. Entonces, que no obviemos esa parte financiera en el momento de hacer nuestros cierres contables ahora en diciembre. Correcto, yo pues creo que compartimos mucho algunos criterios del perfil de contador que usualmente hablamos, compartimos. Creo que también es una proyección que tiramos hacia nuestros estudiantes de que no todo es impuestos, no todo es tema de algo gravable o algo deducible, sino que somos contadores integrales. Y hoy, pues después de 20 años, 21 años de estar en normas, creo que ya es necesario que nosotros empecemos a dispararnos a un análisis más profundo. No es un análisis principiante, sino un análisis más profundo de las normas. Y me parece también que nuestros estados financieros deben de irse robusteciendo de algunos elementos. Hoy vamos a tocar 3 temas muy particulares, pero si quisiéramos hacer todavía un barrido más sobre las normas, podríamos tocar más temas que están enfocados en esas normas que podrían estar asociados a lo que es realmente el cierre contable.
Y por eso creo que es importante, ¿verdad? Hacer la acotación aquí a todos los profesionales que nos ven, porque yo creo que son muchos los que te siguen en forma directa o como dijiste ahora, en forma diferida, que lo ven, porque creo que sí, tenemos que lograr hacer ese match con los profesionales, decirles, vean, hay aspectos. Lo primero, me parece que todos los que llevemos una contabilidad deberíamos de empezar ya a marcar la cancha de ese cliente y decirle cuál es la normativa que usted aplica. Y si no lo conoce, te voy a dar una recomendación, pero creo que ahí es donde nace el proceso de cambio con la profesión que tanto nos gusta, porque yo creo que comparto y más bien yo soy súper agradecido de estar sentado en esta silla donde han pasado tantos profesionales que uno admira y que uno tiene pues, la posibilidad de decir, es que ese es el momento del cambio sobre cómo tenemos que pensar en una contabilidad. Y me parece que hay aspectos que si no los conocían, hoy los van a conocer y van a tener la posibilidad digitalmente de buscar una norma y decir, mira lo que habla este fulano, ¿verdad? Este chaval o lo que está diciendo, porque es parte de lo que deberíamos de estar implementando y cómo lo vamos a implementar también. Sí, es como dicen, ese abrebocas, porque mentira que en un programa de 1 hora se va a poder ver punto a punto la normativa. Porque tras de eso hay muchas actividades en nuestro país de empresas que todos los contadores, yo no sé cómo hacemos, pero vemos N cantidad de empresas y actividades y les damos el servicio, ¿verdad? Y eso nos obliga a capacitarnos. Entonces la idea de hoy es que hagamos conciencia de que no solamente es el reglamento o la ley de renta o del IVA, sino que tenemos que buscar las NIF a ver si estamos aplicando todo. Yo estoy corriendo ahorita con la de deterioro, con la de deterioro de cuentas por cobrar, con la 9, porque tengo que analizar al corte de diciembre cómo quedamos con las cuentas por cobrar. Y aplicar los modelajes que correspondan. Pero esta interacción que estamos haciendo ahorita de 2 palabras o 3 palabras, también debería ser algo común en los almuerzos, común en nuestras redes sociales, común cuando estamos hablando de algún tema, porque es parte del día a día y creo que nosotros debemos garantizar la eficiencia y le garantizar que los estados financieros pues sean lo que siempre nos han dicho, esa frase trillada de necesarios para tomar decisiones, sí, pero es que, insisto, con una robustez especial sobre las normas. Exacto. Tal vez como para comentar un poquito el tema de la NIC 10, es una norma muy pequeña, realmente son como 28, 30 párrafos, sin embargo, qué interesante porque la norma se llama hechos posteriores al cierre, pero tiene 3 variables interesantes y hay una variable de esa norma que me parece que muy pocos contadores lo aplican, y es que dentro de la norma se habla de la fecha de publicación de los estados financieros. Ven, qué interesante el concepto. ¿Cuál fecha? Mucha gente me decía, dila, el 31 de diciembre. No, la fecha de publicación. Y la norma lo que dice específicamente es que todas las empresas tienen una estructura muy diferente de quién es el que aprueba un estado financiero para emitirlo hacia un tercero. Entonces, mi mensaje es, ¿cuál es la estructura que ustedes hoy, dentro de esas empresas, dentro de esos clientes, tienen para poder decir que un estado financiero, después de ya terminado, se pueda emitir o se pueda enviar a un tercero? ¿Cuál es la estructura? Lo hace el contador y ya lo puede enviar, lo hace el contador, lo revisa una gerencia y se puede enviar, lo hace el contador, la gerencia y posteriormente una junta y lo envían. ¿Cuál es esa forma? Porque es importante, porque es una de las revelaciones más interesantes que vamos a tener en el estado financiero. ¿Cuál es la fecha y cuál es la estructura de publicación que tiene el estado financiero? Ese es un elemento que muy poco se ve en los estados financieros. Yo sé que tal vez aquí podemos decir, bueno, es que yo no aplico las normas, pero yo a veces pienso también que deberíamos de ir haciendo procesos ya evolutivos de las diferentes normas, porque ya cuando uno ve en un estado financiero, y esto lo digo para entidades que revisan información financiera de las empresas, cuando uno ve que ya viene una nota en los estados financieros relacionadas con la publicación de estos temas, ya uno dice, este contador ya se ve que va avanzando en normas, ya se ve que el estado financiero ya tiene un color de NIF, que es lo que debemos de tener nosotros. Y otra cosa que pues tiene la norma es revisar después de la fecha del cierre si hay eventos que nos conducen a ajustar mis estados financieros o hay eventos que me conducen a mostrar una revelación de un hecho posterior. ¿Qué sucedió en el 2, en el 4, en el 10, en el 20?
de enero. Sucedió algo que me di cuenta, que me enteré, que era necesario, que tengo que ajustar o que tengo que revelar. El tema aquí es, ¿y hasta qué fecha me extiendo? Muy fácil, hasta la fecha de publicación que ya usted define cuando ya los tiene listos. Pero esa revisión de hechos posteriores, muy bien, la norma lo dice. El tema aquí es, ¿y cómo lo aplico? Entonces ahí es donde empezamos a tener que los contadores también tienen que desarrollar un procedimiento adecuado para poder determinar con las otras áreas, si es que estamos hablando ya de una empresa muy grande, si hay eventos posteriores que sean importantes de considerar, porque dijiste ahora, muchos de estos programas los escucha el contador porque está ahorita trabajando, claro, porque nosotros estamos en la oficina, porque estamos en nuestro nichito ahí de trabajo, pero afuera de nosotros, ¿qué está sucediendo? Un edificio se está vendiendo y no nos están informando, un terreno se está adquiriendo. Perdón, Cristian, y eso lamentablemente todavía se da, todavía no hay un 100% de confianza entre el contador y entre los gerentes o entre los que toman decisiones en su momento, ¿verdad? Entonces, esos hechos posteriores se dan en ocasiones sin que el contador se llegue a dar cuenta. Correcto. ¿Verdad? Y no sé, ¿como qué ejemplos podríamos decir de hechos posteriores recurrentes? Vamos a ver. Que sucedan, digamos, sí, a nivel de que afecten los estados financieros. Están los que no generan un ajuste y están los que generan una revelación. Por ejemplo, empecemos con los de las revelaciones. Pueden haber hechos posteriores, ojalá que no sea así, ¿verdad? Un terremoto, una inundación, una situación complicada donde la empresa pudo haber tenido una situación en donde hasta puede estar su negocio en marcha afectado. Entonces, claro, eso es un evento posterior que no me va a generar un ajuste, pero sí una revelación, porque yo, bajo el principio de la transparencia, que es algo importantísimo que tenemos que tener nosotros claros en los estados financieros, yo le voy a decir a mi cliente o a la persona que va a leer mis estados financieros, mi situación fue esta al 31 de diciembre, pero te voy a mostrar un hecho posterior que va a afectar posiblemente en el corto plazo, y si no, pues en el largo plazo, una situación de una inundación, un terremoto, un maremoto, un tsunami que afectó mi empresa y que me va a dejar fuera de operaciones durante 3 meses. Eso se llama calidad de la información financiera. Y nosotros tenemos que respetar que nuestra información financiera tiene que cumplir con algunas características. Y solamente ese hecho pone en evidencia eventos que una persona, para tomar una decisión si invierto aquí o no, podría eventualmente decir, me reservo, me espero, pero no le estoy mintiendo, estoy siendo transparente. Sin embargo, hay otros eventos que uno se puede enterar posterior a la fecha del cierre que pueden generar ya un ajuste. Por ejemplo, el conocimiento de un cliente que en alguna instancia puede estar hoy en quiebra y me está afectando mi situación financiera en cuanto al tema, digamos, de cuentas por cobrar. Puede ser que nunca me enteré que se había vendido un edificio y me doy cuenta porque estoy aplicando un procedimiento. Yo creo que en esto, cuando me escuchan a veces me dicen, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para saber que la persona va a llegar con la cabeza agachada y me va a decir, mira, es que vendimos esto? No, es que ahí es donde nace que el contador tiene que empezar a desarrollar procesos, puentes entre las diferentes áreas. Ese ojo clínico que claro, dice uno. Digamos, yo hoy andaba visitando un cliente que están haciendo una remodelación. Entonces me levanté y fui a ver cómo iba la remodelación y me habían dicho que iba a terminar en diciembre. O sea, que el alta se iba a hacer en diciembre y yo, esto no va a salir para diciembre. Entonces, ¿qué pasa si uno no va ahí? A mí me pueden decir, sí, dele alta, pero yo ya hice la observación y sabemos que no, que todavía no. Porque si se le da el alta, de una vez aplicamos depreciación, ¿verdad? Para el escudo fiscal. Entonces, eso es lo importante de que también uno tenga un contacto directo con el cliente para ver y darle confianza que si no es que me esconda como los chiquitos que hice algo mal y que no quiero que salga en el estado financiero. Exacto. No, es para que se puedan tomar mejores decisiones para futuro. Sí, y yo creo que aquí es hacer puentes con diferentes actores en las empresas que se vuelven fundamentales para este tema donde puede haber algún grado de materialidad y para exponer un poco el procedimiento o un cuestionario que se pueda emitir a los abogados, a los gestores de activos, a mercadeo, es decir, hay producción que puede tener incluso información de maquinaria que no se está utilizando, información de que hay, o hasta el mismo área de TI
que nos puedan informar que hay equipos que ya han perdido, digamos, o tienen un proceso de deterioro importante. Entonces, qué interesante es que ya no me veo que solamente es recibir información, sino que genero información, genero por medio de un cuestionario, por medio de algún elemento que tenga yo disponible para jalar, que ellos me den la garantía, me firmen con, como decir, una certificación de que no hay movimientos importantes a nivel de juicios, que no hay movimientos importantes a nivel de ventas o compras de activos. Igual, podemos tener incluso que se haya vendido una línea de producción. Una operación discontinuada. O pongámoslo de otra forma, que ya la administración haya tomado la decisión de una reestructuración de la empresa. Entonces es un hecho posterior que ya me dice a mí, mira, tenés que hacer una provisión. Pero eso nos garantiza mucho el tema de la transparencia y lograr por fin que los estados financieros garanticen información muy, muy viable. Exacto. Somos Experiencia Contable. Estamos hoy con Cristian Marín tocando el tema o conversando el tema sobre esas normas importantes como son la NIC 16, 36, la 10, que tengo que tomar en cuenta en el momento de desarrollar estados financieros. Quiero saludar a Jessy Castro, que está con nosotros y nos ve desde Limón, a Mauricio, que está con nosotros, dice que desde Desamparados, excelente tema. Jocelyn también nos comparte que excelente tema. Sonia Bolaños, muy bueno el tema de hoy. Luis Valverde nos saluda, don Rodolfo Chacón, don Jorge Mario, don Hans Aparicio está con nosotros también, y a todos los que se han venido conectando, muchísimas gracias por el apoyo durante este 2022 y esperemos en Dios que el 2023 venga con más conocimiento, con más experiencia y más expertos que nos vengan a colaborar en el programa. Cristian, el deterioro a veces parece que fuera como un tabú. Sabemos que existe, sí, pero muy pocas empresas lo aplican. Correcto, y creo también que cuando hablemos de propiedad, planta y equipo, siempre tenemos que hacer alusión a esa norma, porque no son, aunque están dos normas separadas, 16 y 36, me parece que al final terminan siendo hermanitas, y cuando usted hace un estudio de propiedad, planta y equipo, siempre tiene que tenerla considerada. Y además, empecemos tal vez como por una definición de qué es valor en libros, ¿verdad? Que dice hoy, valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro. Ahí es donde yo digo que hay un nexo entre una norma y otra, es decir, no me la dejes afuera porque la tienes que considerar. Y agréguele revaluación. Y revaluación, pero ya es parte, digamos, de otro proceso muy diferente porque puede hacer hacia la... Pero si vamos a sacar el valor en libros, sí, está toda la suma de las cuentas complementarias, que le digo yo, unas que suman y otras que restan. Correcto. Lo que pasa con el deterioro es que es como que la vemos de larguito. Sí, yo creo que... Como que eso no es conmigo. Y a mí si hay algo... ¿El deterioro es deducible? El deterioro no es deducible. No, yo creo que es por eso va bajo la misma línea de la revaluación, sí, no se deduce. Yo creo que es por eso que no se le ha dado tanta importancia, porque como no es un escudo fiscal, vamos a lo mismo. Pierde no interés. Tenemos la mentalidad de cierre contable, entonces no lo aplicamos. Yo todavía sigo con la, digamos, con la premisa, por decirlo de alguna forma, de qué sucedió en el 2020-2021, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando tuvimos una situación? Es un vacío ahí. Porque vamos a ver, para aplicar el deterioro hay eventos o hay supuestos, tanto internos como externos a la entidad, que pueden generar, digamos, una posibilidad de que exista un deterioro. Porque la norma no me dice que es para aplicar el deterioro, sino me dice, usted conociendo la empresa, conociendo los números, conociendo sus activos en su funcionamiento, usted debería de ir determinando que algo está pasando. Se están cayendo los ingresos. Entró un competidor nuevo. Bueno, ¿eso me está afectando a mí o no me está afectando? Sí, o tal línea ya no se está moviendo como antes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es donde empezamos y aquí es otro elemento importante, Ivette, que creo que es también parte, yo le digo a mis alumnos, del ADN que debemos ir generando. Y es que ya no soy contador solamente de suma, resta, debe y haber, sino que ya empiezo a desarrollar otras herramientas que es como descontar flujos. ¿Y por qué? Porque la norma lo que me dice es que usted, dentro de las políticas de empresa, usted tiene que determinar el valor en libros, el valor razonable y el valor de uso. Y definir cuál, porque si valor de uso y el valor razonable está por encima de su valor, está por encima de su valor en libros,
más bien su valor en libros está por encima del valor de uso, perdón, así es, quiere decir que usted no puede tener un activo por encima de esto. Y debería entonces aplicar esa pérdida por deterioro. Y es que claro, la palabra suena muy fuerte, pérdida por deterioro, ¿verdad? Ya suena que ya eso me va a implicar en resultados. Pero qué interesante, porque debemos de tener entonces 3 facetas de mi activo: valor en libros, valor razonable, que es un concepto enorme, ¿verdad? Bastante extenso, pero también mi valor de uso. ¿Y qué es valor de uso? Determinar dentro de mi activo, proyectando flujos, que ya empieza uno como a decir, esto me toca a mí. Es que yo no soy financiero. No, la norma te remite a que tenés que tener ahora otras cualidades. Y eso significa llevar un activo a su valor final, descontando sus flujos, incluso determinando cuál tasa de interés voy a aplicar. Exacto. Y una vez que sacas ese valor, compararlo contra el valor en libros para determinar si hay o no hay. Pero antes de hacer todo este estudio, yo también ya debo empezar a tener unas variables importantes de conocimiento del negocio, en donde yo diga, tengo supuestos que me están afectando, porque es curioso, mis ingresos bajaron, es curioso, mi producción bajó. ¿Por qué está bajando? Tengo un edificio, vamos a ver, pongamos el ejemplo de un hotel. Tengo un hotel de 100 habitaciones y resulta que durante el 2021 la ocupación fue del 50%. Durante el 2022 fue del 60%. Yo no compré un activo para tenerlo al 50%. Yo compro un activo de 100 habitaciones porque lo quiero tener al 100%. Esa es su capacidad máxima. Exacto. Entonces ahí es donde empiezo a determinar N cantidad de valores. Pero eso significa que debemos de tener entonces, y es algo que también pues yo aboco mucho, y aquí si nos escuchan los dueños de las empresas, los gerentes, ¿verdad? Aboco de que no podemos estar pensando que los departamentos de contabilidad sean unipersonales. Sí, igual, Cristian, escuchándote hablar de los diferentes activos, nosotros somos expertos en la materia financiera contable, no somos ingenieros. Exacto. Y a veces el contador asume un puesto que no le corresponde. O sea, yo no puedo llegar a decir si el equipo médico que está en esa empresa está generando o no un deterioro. Ahí es la responsabilidad de ambas partes. Si ambas partes se unen y ¿por qué bajó esa línea la producción? ¿Es que están llegando menos pedidos o es que el equipo no está generando la producción que necesitamos para vender por su capacidad? Entonces, y ahí bien hablamos de las razones financieras, la famosa rotación de activos, utilización de activos, que eso se realiza bajo una estructura ya más profesional de esa área. Nosotros podemos como sospechar, me huele que algo aquí hay mal, porque los números me están diciendo otra cosa. Entonces ya me voy yo al área de campo, entonces empiezo a investigar. Antes de seguir, Cristian, quiero saludar a Niria Víquez, que nos ve desde Uvita, vaya ballena, le da envidia. Qué bonito estar allá, ¿verdad? Sí, ya casi, dice Cristian, él va de vacaciones, yo no. Don Jorge Mario nos toca el tema del deterioro, ¿verdad? Y nos dice, ¿el deterioro materializado se puede deducir? Y si tengo crédito fiscal por deterioro materializado, ¿puedo utilizarlo para compensar impuesto de renta? Ahí me quedé yo con el tipo del crédito fiscal. Sí, tal vez ahí... Tal vez sí nos amplía un poquito esa parte, o le respondemos también ya analizando un poquito más. Sí, porque en resumen podemos definir, ¿del deterioro es deducible o no deducible? Sí, exacto. Lo habíamos mencionado de que no es deducible. Exacto. Entonces, igual que el superávit de revaluación no es un ingreso gravable. Pero aquí hay una variable también interesante. Vamos a ver, no es lo mismo tener una empresa en 2020 que tener una empresa en el 2023. Y qué curioso, porque si nosotros hubiéramos hecho la evaluación en el 2020 cuando tuvimos pandemia, que es un tema que me llama mucho la atención, ¿verdad? Si las empresas analizaron y pasaron esa pérdida, si la situación en el 2022-2023 de la empresa cambia, también tenemos que tener muy claro que esa pérdida de deterioro puede revertirse en el futuro, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno, digamos, se casa con los números, se casa con la empresa, se casa con los datos, porque de ahí tengo la pérdida, pero ¿por qué no puedo volver a hacer un análisis de mis valores y determinar que más bien el crecimiento del valor? Pero es que la misma norma te hace que mínimo una vez al año tenemos que hacer esas valoraciones, esa segunda medición que se le dice. Exacto. Tanto a los inventarios, a los activos, entonces lo que es propiedad, planta y equipo,
inversiones, o sea, todas esas valoraciones hay que hacerlo mínimo una vez al año. Que eso es lo que tenemos que, vamos a ver, yo entiendo que uno tiene que tener una planificación en las empresas de lo que tengo que hacer, entrega de los estados financieros, cuándo va a ser el cierre, etcétera. Pero es que tenemos que empezar ahora a calzar dentro de nuestros cronogramas el tema de la revisión de hechos posteriores, quién lo va a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en este tema del deterioro, igual tenemos que incorporarlo dentro de las fases de cierre que vamos a tener, porque ¿qué pasa si me auditan y viene el auditor y me dice, y el análisis de deterioro es que me parece que aquí hay un deterioro importante, no lo hiciste, no está demostrado, te puedo, digamos, afectar la opinión por un tema que podría ser, digamos, material, pero sí es importante, y aquí volvemos otra vez, ¿cómo estructuro esto? Bueno, a mí me parece que definir un cuestionario, llamar a las personas que están relacionadas con sus activos, explicarle, y es que la norma te trae, si uno lee la norma, y aquí les doy el consejito a todos, si ustedes leen la norma con detenimiento, no se asusten, ahí no va a venir nada raro, nada del otro mundo, pero en la misma norma te trae aspectos por párrafos donde usted puede ir haciendo un cuestionario para aplicarlo a esas personas. Ellos te van a dar la referencia, pero como siempre he dicho, y este ADN de contador que tenemos hoy, también nos involucra a que las personas entiendan ese cuestionario y yo voy a tener que explicarles algunas palabras, algunos detalles. ¿A qué me refiero yo con deterioro? Pues un deterioro casi más financiero que físico, ¿verdad? Es un deterioro más financiero que físico. Y entonces yo tengo que dar esa pequeña cátedra dentro de la empresa, me entiendan para poder recibir la información, porque si la recibo mal, pues no va a ser la más adecuada. Y aquí abogo mucho a las empresas que tienen aspectos tecnológicos, creo que ahí donde se podría dar un aspecto más fuerte, donde hay posibilidad de tener activos que en algún momento por tecnología van a cambiar de generación o de versión, también deberían de analizarse esos temas. Vuelvo a insistir, somos contadores en donde casi que nuestro rol da vuelta de una forma muy interesante. Y yo siempre en mis clases, a los alumnos, siempre les digo, ustedes aquí tenemos que empezar a leer más, a interpretar más lo que las normas nos dicen, porque es lo que está saliendo hoy en los perfiles para efecto de un trabajo. Sí, y eso es lo que están buscando que seamos. Piden el de la parte de análisis, ya si vemos, ya no es tanto que sepa, ¿se acuerda como cuando nosotros buscamos trabajo que decía, que sepa hacer asientos contables, que ya sepa mayorizar? Ya eso no. Eso lo hace un sistema. Es un sistema. Ahora, que sepa interpretar y analizar la normativa financiera, fiscal, de NIAS, ya es otro perfil de profesional que estamos buscando y se está buscando a nivel de mercado. Ya los que estamos caminando, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a ese nuevo ADN para poder ser funcional en una empresa. Sí, yo es que posiciono muy alto tal vez al contador, ¿verdad? Porque me parece que debe ser los oídos, tiene que ser el asesor de esa gerencia, porque por nosotros va a pasar todo. ¿Qué se compró? ¿Qué se vendió? ¿Qué quiero hacer? Y entonces, pues obviamente, hoy gracias a las normas, ¿verdad? Puedo estructurar una contabilidad que situación que se da, lo puedo enfocar bajo una jerarquía y decir, esto se aplica con esta norma. ¿Qué otra cosa van a hacer? ¿Van a comprar una empresa? Muy bien. ¿Qué tipo de empresa? ¿Cuál porcentaje estamos comprando? Ok, me parece que podemos aplicar la NIF 10. Mira, jefe, ahora vamos a tener que consolidar y no tenemos ahorita un sistema que consolide. Vamos a durar más. ¿O qué compraste? ¿El 30% de una empresa? Ok. ¿Y para qué las compró? ¿Cuál es su intención? O llegar al punto de decirle, mira, lo que estamos adquiriendo es algo que se llama una inversión en asociada. Y se van a quedar así tal vez, ¿qué es eso? Una inversión que estamos aquí, y esto se hace con esta norma, y vamos a tener que decirle a ellos que me dan los rendimientos y me den los estados financieros al final del año, porque si no, no podemos cerrar los estados financieros. Por eso te digo, cómo hay muchas normas que podrían estar relacionadas hoy con el tema del cierre contable, muchas. Exacto, por eso insisto, cuando se le daba publicidad a este programa era cierre contable, no cierre fiscal, sino cierre contable. Obviamente, yo siempre he dicho que cada vez que se aplica una norma y genera cientos diferencias a la conciliación fiscal, o sea, eso casi que es fijo.
una valoración, un deterioro, un superávit, va diferencias en la parte de la conciliación fiscal, Sí, en la NIC 12. Entonces, para eso está esa norma, Exacto. para que usted aplíquelas todas y esas diferencias que le va a dar en la contabilidad fiscal, me lo concilia de esa manera. Sí, yo siento que tenemos que empezar a quitarnos el miedo y como cuando uno estaba en la escuela que decía es que matemáticas es muy difícil. Yo creo que a nivel de normas tenemos que empezar a quitarnos el miedo de algunas normas que parece como que ya mejor no me las mencione porque o no las sé aplicar o me da temor que venga alguien y me diga que la tengo que aplicar o qué es lo que pasa con eso, ¿verdad? Entonces, creo que hay algunas normas que sí se generan. Yo creo que hay normas que asustan, NIF las 9. normas que asustan, la 9, la 16, la nueva, la 15, la 15 también la es NIF el 15 que no hemos, asusta, que exacto. Muchos dicen es que no, porque no sé cómo aplicarla. Obviamente la 9 es inmensa, no solamente con el famoso deterioro de cuentas por cobrar, sino va más allá de la valoración de esos instrumentos, que me va a generar una u otra manera un ajuste, que ya sea que se vaya a resultados o que se vaya al mismo patrimonio. Entonces, todas esas diferencias, vamos con la conciliación fiscal. Y tal vez recordar también que aunque nuestros clientes, pues su enfoque principal es cuánto voy a pagar hoy de IVA, por ejemplo, que estamos 15, o cuánto voy a pagar de renta el próximo 15 de marzo, creo que también nosotros, aunque no les guste a ellos, pero también tenemos la obligación de emitir los estados financieros completos. Y no solamente estado de resultados para ver cuánto pagué de renta, sino que estado de flujo, estado de cambios en el patrimonio, el balance general, o estado de situación financiera, porque creo que es parte de nuestra obligación, y así lo marca muy bien nuestros criterios legales de la profesión, de entregar esa información. Que no la sepan utilizar, bueno, también yo podría decirles, bueno, yo le voy a ayudar a entender algunos elementos, porque me parece que ese es mi servicio. Mi servicio no solo llega a hacer una declaración, llega más allá, y a veces nos cortan, y hay que ser sinceros, nos cortan el no poder entregar toda la información, o hay gente que dice, mira, es que eso usted me está ofreciendo, yo no lo voy a contratar, yo solo ocupo que me llenen las declaraciones. A mí me Muy pasó mal. algo parecido, no con lo que es llenar la declaración, sino que me pusieron a cotizar una reconstrucción contable. Entonces ya agarro y empiezo que la norma, que esto, las políticas. Entonces me decían, es que yo no quiero tanto. Correcto. Yo quiero nada más un estado como el que se presenta al banco. Entonces yo me pongo a pensar, es que es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento cómo se llega a esa estructura de estados financieros con base en NIF. ¿Es solamente la estructura o realmente estamos aplicando la normativa en el momento de los cierres contables? ¿Qué normas? Yo hice un checklist de todas las NIF full, a ver cuáles aplica en mi empresa y cuáles no. Que es lo que decíamos ahora en el título, no obviar esas normas que tengo que aplicarlas al cierre. Sí, no, y que generan un valor agregado importante. El hecho de que yo le ponga la fecha de publicación a un estado financiero garantiza que usted hizo una revisión. Vean qué interesante, solo una fecha significa que usted hizo una revisión de que no habían hechos posteriores o que hubo o que no a hubo. Esa fecha que estoy de hecho, nada más aquí, porque es interesante, y siempre lo digo en las capacitaciones, si usted hizo la evaluación de hechos posteriores y no encontró nada, póngalo también. Diga, a la fecha, 31 de diciembre del 2022, sí, no hubo. Qué interesante, porque el que lea un estado financiero dice, yo soy una que siempre me voy a ese párrafo. Aplicaron la norma y entonces parece que si hay una persona que tiene capacidades bastante altas yo creo que es un párrafo tan sencillo, pero tan importante a la vez, el saber que la empresa no tiene contingencias, que no tiene juicios futuros, que no está en riesgo el capital de la empresa, o que sucedió algo que lo va a poner en riesgo. No, y hagámosle, démosle vuelta a la hoja. La NIC 10 tiene una relación directa con la NIA 560. Estoy hablando ya de un aspecto de auditores. Si el auditor viene y nos audita, debe de aplicar la NIA 560. ¿Y cómo se llama la NIA 560? Es la revisión de los hechos posteriores de la empresa, para garantizar que efectivamente la empresa aplicó ese procedimiento, o la empresa aplicó realmente la NIC 10.
Entonces empezamos a ver que todas las cosas empiezan a tener como un alineamiento. Y yo, pues obviamente como contador también tengo que saber que si en algún momento me vienen a auditar, yo también tengo que tener mis grados de defensa ante lo que se venga con una auditoría. Exacto. Entonces sí creo que todos esos elementos tenemos que ponerlos muy en práctica. Yo a veces le digo a los muchachos, en contaduría no vamos a parar nunca a estudiar. No, nunca. Nunca, porque son tantas las aristas, eso es como un pulpo, ¿verdad? Un montón de mandos que empiezan a salir por todo lado de que todo lo que tengo que desarrollarme. Pero pues aquí la recomendación, para que tampoco se asusten de que nunca van a terminar de estudiar, es especializarme, ir especializándome poco a poco en varios campos para poder garantizar pues un buen servicio, porque me parece que el tema de nosotros es un buen servicio y así pues lo demanda nuestra profesión. Exactamente. Yo siempre he dicho que es como hacer un checklist realmente de lo que tengo que analizar, y yo no voy a ser experto en todas las normas ni en todas las NIAs, y por eso a mí me encanta cuando se une la profesión, cuando nos unimos como colegas. Y yo digo, biológicos, Harry Muñoz, un abrazo a don Harry. Yo sé que está ahí un poquito enfermito, pero en el nombre de Dios ahí va a ir adelante cada día. Harry, ni 41, es el primero que se me ocurre. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la famosa norma de conciliación fiscal, Arturo. Entonces ya uno como que como profesional va guiando, sí, me puede ayudar en esa norma. Entonces es una meta que yo me he propuesto, digo yo, y tienen que acordarse de mí en alguna norma, o a buscar. A mí la que me encanta es la 7. A mí me encanta lo que es el estado de flujo de efectivo. Y cuando me dicen, yo no lo sé hacer, ¿cómo que no sabe hacerlo? Y empiezo yo, ¿verdad? Porque a mí me encantó y porque me costó. Exacto. Me costó aprender, me costó analizarlo, y la que me tiene ahorita en un reto es la 16, la de arrendamientos. Ahí podemos hacer un la de arrendamientos es la que tema. He visto cómo difieren colegas con los cuadros y asientos, ¿verdad? Más que todos los montos, las cuentas vamos todos iguales, sí, pero en montos sí diferimos. Entonces hay muchos criterios encontrados ahí, que porque son nuevas, igual que la 15, ¿verdad? Igual que la misma 9 todavía. Y nuevas entre comillas, porque si nosotros aplicáramos realmente lo que nos demanda las circulares de adopción, dicen que a partir del momento que están en español ya son aplicables. Exacto. Entonces ya nos ponen un reto más, pero sí creo que nosotros debemos de ampliar todavía más nuestra profesión, ampliar más el conocimiento, que no se quede en que no lo hago porque no lo interpreto bien. No, yo creo que hay que a veces tal vez empoderarse de los temas y decir, no, voy a leer la norma, voy a poner en práctica en la empresa y lo podré desarrollar. Es como el tema, y aquí nada más haciendo alusión, la actualización también de las políticas contables a final de año. Exacto. Porque no es lo mismo como estábamos en el 2021 a como estamos en el 2022. Puede ser que algunas políticas se hayan modificado, incluso las notas a los estados financieros, viene un proceso importante de actualización. Entonces son de esos detalles que no se pueden olvidar y volvemos al mismo tema. Ojalá nos contraten y nos digan, quiero estados financieros completos, quiero estados financieros con notas, quiero porque voy para el banco, o porque tengo una junta directiva que me lo va a pedir, o unos inversores, pero usualmente esas palabras se quedan cortas, ¿verdad? A veces en nuestra profesión, y hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que aquí es un tema de esfuerzo y de empoderamiento de los temas. Y los bancos nos han ayudado a que los estados financieros cada día salgan mejor, porque el estar solicitando la información con base en IF ha obligado a muchas empresas a que se actualicen y a poder aplicar esas normas que tal vez ni el nombre se sabían, aplicarlas, porque los mismos bancos ya preguntan, ya los mismos analistas de los bancos ya están subiendo su criterio porque han tenido que llevar la especialización de normas, entonces ya lo manejan. Entonces ya si usted le manda un estado financiero donde no se revela la depreciación dentro de los gastos, ya es cliché esa. Siempre preguntan, ¿dónde está la depreciación? Sí. ¿Dónde se revela en el estado de flujos de efectivo? No la veo. Entonces, ese contador que macheteaba, digámoslo así, el flujo efectivo para que cerrara, ya se lo están viendo, ya lo están analizando. Entonces, eso nos obliga a capacitarnos más. No, y creo también que es necesario, Ivette, y vos que estás también en el medio de la docencia y todo esto, creo que también es necesarísimo, ¿verdad? Es necesario que
los docentes que hoy me escuchan, que sé que son un montón, ¿verdad? Porque nosotros, tras de que estamos muy ocupados, también damos clases y es un tema que nos por todo impacta. lado. Entonces, me parece también que los docentes tenemos que empezar a modificar esos programas de educación. Creo que algunos deberían de ampliarse. Me parece que la profesión da para más, pero si estamos estructurados en un programa de educación, me parece que sí deberíamos de empezar a implementar, porque debemos de, al menos mi conceptualización en esto es que debe haber un porcentaje muy alto del total de normas que se tienen que ver en la carrera de contabilidad. Me parece que a nivel de auditoría deberíamos de tener auditoría enfocada totalmente a las NIAs, auditoría enfocado a los cambios que han tenido los dictámenes, por ejemplo. No podemos mantener una estructura vieja como tal vez en algunos casos he notado y he visto que sí es necesario un cambio, porque a partir de ahí es que podemos empezar a desarrollar más la profesión, porque ya no es lógico que alguien llegue a una empresa sin saber qué es NIF, sin saber qué es una NIA, sin saber qué es un estado financiero auditado, ¿verdad? Obviamente esperemos que no sea así, pero sí me parece que a nivel de programas de educación, sí debiéramos de los colegios, los dos colegios deberíamos de hacer una integración, una sinergia importante para poder desarrollar o analizar, ese es mi punto, analizar muy bien lo que se están dando en los colegios y proponer, porque ya existe una currícula, sí, ¿verdad? Ya es existe hacer una currícula, buenas pero... mesas de trabajo. Exacto. Es hacer buenas mesas de trabajo. A mí me encanta reunirme con contadores porque siempre terminamos hablando de trabajo, sea donde estemos, ¿verdad? Y se empiezan esas experiencias de cada uno. Bueno, yo realicé tal nota o yo lo justifiqué de esta manera, porque es lo que nos da la calle, digámoslo así. Pero aquí es importante cuando ya se involucran ambos colegios. Claro. Para hacer esas mesas redondas, porque yo siempre he dicho, ya esos auditores, matacontadores quedaron en el pasado, ahora se debe unificar, ya que Costa Rica tiene 2 colegios, entonces, no es que el contador público esté esperando que llegue el contador malo para quitarle el dictamen negativo, lo que sea, no, la idea es que ya el contador privado lleve todo listo para que el contador público realmente haga un examen real con la información que tiene, porque a veces ni eso se puede hacer un examen a nivel de auditoría, porque no hay información que auditar. Correcto, Entonces, o hay deficiencias de la información a auditar y entonces eso... no puedo ni aplicar la NIA que corresponde porque no hay los elementos que el contador privado genera en sus estados financieros. Y hace poco en un congreso escuché algo muy interesante también para los que estudian auditoría, pues ojalá también visualicen una auditoría que ya no es de papel, que es una auditoría más digital. Más digital. Entonces volvemos otra vez a las herramientas que entonces también como auditor debería yo implementar, porque ya no me topo con bolsas de color verde que nos daban. Costado. Yo le decía a un asistente, necesito que haga le saque copias, dije yo, ¿verdad? A las pólizas, y me quedo yo así, no, hágame una carpetita con las pólizas que están vigentes actualmente. Entonces es un chip que uno tiene que quitar y en las auditorías debe ser así. Sí, o sea, hace poco escuché, como te digo, un mensaje de cambio hacia lo que es la auditoría actual y me parece que es un mensaje totalmente adecuado a lo que tenemos hoy. Nos dice don Mauricio, dice, estoy de acuerdo con que los docentes universitarios deben de modificar los programas, porque cuando uno entra al mundo contable se da cuenta que las universidades quedaron debiendo mucho y uno tiene que iniciar a aprender muchas cosas más. Igual hay que tener claro de que las universidades se ajustan a una cantidad de créditos. Es una base. Si nosotros quisiéramos, pues la carrera de contaduría duraría como 4 años para poder abarcar todo, pero sí todas las universidades se abarcan a una cantidad de créditos, a una cantidad específica, pero sí creo que debe haber un análisis y ojalá, como dijiste, 2 mesas de colegios que podrían analizar. Sí, mesas de trabajo. Porque si uno se preocupa mucho de lo que podría estar saliendo de la universidad y que ojalá sean muy bien capacitados y con muy buenas competencias. Cristian, ya estamos 15, ¿verdad? Ya en 15 días estamos haciendo ya cierres, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le podría dar a todos los contadores que vamos a estar haciendo cierres contables de no obviar aspectos importantes relacionados con la parte financiera? Ya fiscal ya lo tenemos grabado, ¿verdad? Pero en la parte financiera, que me vaya a generar
un dictamen negativo a nivel de auditoría o salir mal en una auditoría financiera. Sí, tal vez hay un elemento adicional que creo que es el último que podríamos mencionar de todos los que hemos hablado, porque ya hemos hablado varios, pero sí me parece que a nivel de lo que es activo fijo o de lo que es propiedad, planta y equipo, la norma NIC 16 nos señala un punto también interesante, por eso digo, vuelvo a insistir en el cronograma de cierre y todos esos puntos que yo debo tener ahí revisados y con tiempo para poder hacer un buen análisis, es que nos dice anualmente usted tiene que hacer una revisión de vidas útiles. Y uno dice, ¿pero por qué? Si ya tengo una vida útil que no se me va a mover, que una vida útil que es... No, es que el ciclo de vida de un activo puede tener algunas circunstancias, puede ser que la estimación que usted hizo inicial se quedó corta y que el mejor patrón de consumo de ese activo sea ampliar la vida útil. Pero es que... son la parte tecnológica. Sí, o tal vez a veces que tenemos un activo que uno dice, bueno, debido a las condiciones, debido a esto, al otro, pues lo voy a poner unos 12 años, pero usted se da cuenta que el activo puede dar más potencial. Y entonces uno dice, bueno, voy a cambiar un poco la vida útil a 14. Claro, no es solo cambiarla, ¿verdad? No es solo meterse al sistema y decir, voy a poner de 12 a 15. No, tiene que haber una evaluación, tiene que haber una justificación del por qué exista o no exista una auditoría que llegue, porque aquí no es solamente hago las cosas porque viene el auditor, no, es que es parte de mis respaldos y de la evidencia del cambio. Entonces, ¿por qué hice el cambio? Bueno, porque tengo estas condiciones, ahora el activo antes lo tenía 24/7, ahora lo tengo a 10 horas por día. Qué interesante, cambió la posición, que ya no tengo que estar hablando de que el anexo 2 del impuesto sobre la renta es con lo que yo baso la forma en que defino la vida útil del activo. Y no, es que eso no es así. La norma me dice, hay elementos que usted tiene, porque usted es el que maneja el activo, usted es el que lo compró, usted sabe el que lo va a usar, dónde lo voy a ubicar y en qué lugar lo voy a poner. Y si tiene aspectos tecnológicos a considerar. Todas esas variables, ¿quién las conoce? ¿El Ministerio de Hacienda? No, las conozco yo. Ya para Hacienda podemos llevar la vida útil. ¿Puedo tener diferencias con la mía? Otra vez volvemos al recordatorio de don Arturo Altodano, ¿verdad? Y la NIC 12, y entonces ahí nos adentramos a hacer esa integración, esa match de cómo lo tenemos que llevar. Pero sí, me parece que vidas útiles es un aspecto sumamente interesante, importantísimo de revisar. El tema de deterioro, para ver si existen o no indicios, que es como lo dice la norma, así muy preciso. Aplicar un buen procedimiento de hechos posteriores me parece que es fundamental, y es que todo esto, para todos los que nos escuchan, todo esto garantiza trazabilidad, transparencia y datos importantísimos de los números que se van a dar. Exactamente. Saludos a doña Marielos, muchas gracias por estar todo este año conectados con nosotros. Nos dice, buenas noches, he estado escuchando el programa y está excelente el tema. Gracias a todos. Vea, yo no me canso de agradecer el apoyo durante todos estos 8 años de este programa Experiencia Contables, que es pionero, Cristian. Es que nosotros somos los pioneros, gracias a Dios, y ahora hay varios programas de colegas de nosotros que han tomado la iniciativa y eso ayuda a nuestra profesión a unirnos y aprender para que nuestra profesión se levante. Y el estar capacitados para nosotros hacer un buen cierre contable y obviamente fiscal, eso engrandece nuestra profesión y engrandece la toma de decisiones de los empresarios, sea pequeñito, sea mediano, sea grande, pero se ve que somos necesarios en la economía de Costa Rica y en la parte empresarial. Y que no nos vamos a ir tan fácil de una profesión que más bien, en vez de irse diluyendo, más bien es una profesión que más bien se va fortaleciendo. Porque por ahí escuché una vez en un seminario un montón de veces que iba a desaparecer y casi que le estábamos diciendo a los alumnos, no estudie más eso, sí, no, al revés, más bien me parece que... Tiene una evolución muy fuerte, muy fuerte, y nosotros que seguimos en la práctica, otro cambio viene para nosotros, pero... No, y también ¿cómo se llama? El también enfrentarnos a los nuevos alumnos y empezar a explicar todos estos elementos. Y que ellos vean que uno ha venido evolucionando con el tiempo y con la normativa, que vean que no tengo un profesor que está todavía con los principios contables, ¿verdad? O sea, no, sino que de eso lleva tiempo y trabajo. Un reto, la verdad que es un reto y nos topamos eso todos los años porque todos los años estamos ahí en las aulas. Todos los años vienen cambios. Cristian, ¿conclusiones? No, básicamente...
decirle a las personas que nos escuchan y que nos ven que de verdad no todo acaba acá, no todo termina con estos criterios que acabamos de hablar. Son 42 normas, ¿verdad? Que creo que tenemos que revisar muy detalladamente. Y creo que, y siempre me van a escuchar aquí, que es donde gracias a vos pues participo, somos o tenemos un ADN que tenemos que desarrollar para poder garantizarle a las empresas pues eso, ese detalle, ¿verdad? Esa especialización y ese detalle preciso de dar información razonable y que la información pues funcione para muchos elementos que las empresas lo requieren. Muchísimas gracias a todos los que se han venido conectando, que nos van a ver de manera diferida. Recordemos que el cierre contable también es a nivel de normas y aparte también el cierre fiscal. Para eso está la NIC 12. Recuerden que son normativas diferentes de aplicación que va a hacer las tomas de decisiones de nuestros empresarios. Cristian, muchísimas gracias por estar, que pases una linda Navidad, un lindo año nuevo y muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado aquí en Experiencia Contable. No, a vos y la mayor bendición en el programa, porque realmente, como dijiste, fuiste pionera y en muchos campos, también en la parte digital, en la parte de verlos en las redes sociales. Así que, Ivette, súper agradecido, de verdad, siempre cuando tengamos la oportunidad ahí, siempre me tocas ahí la puerta y podemos venir a estos temas que nos hemos salido un poquito de alguna lógica y hemos hecho programas muy particulares. Sí, muy diferentes, que Exacto. Eso es lo que me gusta a mí en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y que pasen una linda semana. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves, que ya va a ser el último programa del año, casi en Navidad, me decía Cristian ahora, pero la idea es traer un mensaje positivo para el cierre de año y darles todas las bendiciones para este fin de año. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.